Maureen Jared siempre sospechó que los desayunos de los domingos en casa de su suegra eran una forma sofisticada de tortura. Ahora, sentada a la enorme mesa de roble que Lillian Whitehall había heredado de su abuela, Maureen intentaba mantener una expresión neutra mientras su suegra enumeraba metódicamente todos los defectos del nuevo centro de jardinería que había abierto en Logansport. En mi época, los vendedores de esas tiendas al menos sabían de plantas, dijo Lillian mientras cortaba con cuidado un trozo de huevo del tamaño de un sello postal. ¿Te imaginas? Esa chica ni siquiera sabía la diferencia entre plantas anuales y perennes. ¿Cómo se puede trabajar en un centro de jardinería y no saber cosas tan básicas? Maureen asintió con la cabeza, sin levantar la vista del plato. En situaciones como esta, cualquier respuesta podía dar pie a nuevas críticas. Si hubiera defendido a la inexperta dependienta, Lillian la habría acusado de fomentar la incompetencia. Si hubiera estado de acuerdo con la crítica, habría seguido la historia de cómo Maureen, antigua empleada de un centro de jardinería de la competencia, tampoco estaba lo suficientemente cualificada. Matthews, sentado enfrente, miró a su esposa con simpatía, pero no intervino en la discusión. El técnico de televisión por cable, de 36 años, prefería mantenerse neutral en las constantes disputas entre su madre y su esposa. «Mamá, pensaba que hoy íbamos a hablar de tu próximo aniversario», dijo finalmente, tratando claramente de cambiar de tema. Lillian, una mujer esbelta con un impecable peinado de cabello canoso, enderezó aún más la espalda, aunque parecía físicamente imposible. «Por supuesto, querido. Estaba pensando en una pequeña recepción en casa, nada extravagante. Quizás una veintena de nuestros amigos más cercanos». Maureen sabía que una pequeña recepción en el sentido de Lillian significaba como mínimo una semana de preparativos, pedir comida en el mejor restaurante de Logansport y arreglos florales que costarían varios cientos de dólares. La idea del gasto le hizo automáticamente hacer cálculos mentales. El coste aproximado de la celebración frente al estado actual de la cuenta conjunta que tenía con Matthews. «Suena estupendo», dijo Maureen, esforzándose por parecer sincera. «Podría ayudar con los arreglos florales». Lillian sonrió cortésmente, pero en sus ojos se leía la duda. «Gracias, querida, pero ya lo tengo todo arreglado con Flora de Bouquet. Ella siempre entiende muy bien mis gustos». Otro golpe cortés. Maureen había trabajado 5 años como florista en el centro de jardinería Green Corner antes de que la despidieran 8 meses atrás durante una reorganización. Lillian nunca perdía la oportunidad de recordar que, en su opinión, la cualificación profesional de su nuera dejaba mucho que desear. De vuelta a casa después del desayuno, Maureen y Matthews condujeron en silencio durante los primeros minutos. Su pequeña casa estaba a 20 minutos en coche de la mansión de Lillian, y esos viajes solían ser un momento de respiro después de las tensas conversaciones con su suegra. «Perdona por mi madre», dijo finalmente Matthews, sin apartar la vista de la carretera. «Ya sabes que no lo hace con mala intención». Maureen se volvió hacia la ventana y observó las pulcras casas de las afueras de Logansport. «Lo sé», respondió ella. «Es solo que a veces me cansa mucho». «¿Qué te cansa?» «La sensación de que no soy lo suficientemente buena, que soy un lastre para tu familia». Matthews la miró rápidamente. «No eres una carga. ¿Por qué piensas eso? Tu madre no deja de recordarme que he perdido mi trabajo, que apenas llegamos a fin de mes con tu sueldo. Solo está preocupada. Ya sabes cómo es. Para ella, la estabilidad financiera es casi una religión». Maureen conocía la historia. Lillian había crecido en una familia pobre, se había casado con un ingeniero de éxito, había enviudado a los 45 años y desde entonces había gestionado las finanzas familiares con la disciplina de un sargento del ejército. El dinero era su forma de medir el éxito, la seguridad y, lo más importante, el valor de las personas.
Cuando llegaron a su modesta casa de una sola planta, Maureen sintió una familiar sensación de alivio. A pesar de su pequeño tamaño, allí podía ser ella misma, especialmente en su BGO, un trastero reconvertido donde tenía su ordenador portátil y varias estanterías metálicas. «Tengo turno hasta las 8 de la tarde», dijo Mateus, cambiándose rápidamente la camisa. «¿Me llamas si necesitas algo?» Maureen asintió con la cabeza mientras lo veía prepararse. Mateus llevaba ya 3 años trabajando como técnico en una empresa local de cable, instalando y reparando equipos por toda la ciudad. El trabajo era estable, pero no muy bien remunerado. Después de que Maureen perdiera su empleo en el centro de jardinería, tuvieron que recortar gastos, lo que se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones con Lillian. En cuanto se cerró la puerta tras Mateus, Maureen se dirigió a su BIE, encendió el portátil y comprobó los nuevos pedidos. 15 nuevas solicitudes en las últimas 12 horas. Nada mal para un domingo. Todo empezó como un hobby, casi por casualidad. Después de ser despedida, Maureen intentó encontrar trabajo, pero en Logansport, una pequeña ciudad con una población de unos 18,000 habitantes, no había muchas vacantes para floristas con una especialización tan específica. Un día, mientras revisaba su colección de semillas, decidió poner a subasta en línea varios ejemplares raros. Para su sorpresa, las semillas de Clivia cinabrio desataron una auténtica guerra comercial entre coleccionistas de diferentes países, y el precio final superó los $200. Este descubrimiento lo cambió todo. Resultó que, mientras trabajaba en el centro de jardinería por un salario mínimo, existía todo un mundo de coleccionistas dispuestos a pagar cientos y miles de dólares por semillas de plantas raras o inusuales. Se valoraban especialmente los ejemplares con pedigrí confirmado o características excepcionales. Maureen comenzó a desarrollar sistemáticamente lo que al principio era solo un experimento. Creó un modesto sitio web, estableció contacto con otros coleccionistas y seleccionadores y comenzó a cultivar plantas raras en el alféizar de la ventana y en el pequeño patio trasero de su casa. El descubrimiento más sorprendente fue el mercado de semillas de calabazas gigantes para concursos. Una sola semilla de una calabaza récord podía costar hasta $15,000. A los pocos meses, su pequeño negocio comenzó a generar ingresos estables. Al principio, unos cientos de dólares al mes, luego 1,000, 2,000, 5,000. Ahora, 8 meses después, el volumen de negocios mensual se acercaba a los $40,000, de los cuales el beneficio neto era de unos 15,000. En el último mes, su cuenta secreta ya acumulaba casi $130,000 y los ingresos totales desde el inicio del negocio superaban el $500,000. Y nadie lo sabía. Al principio, Maureen no hablaba de su negocio porque temía que fracasara. ¿Por qué dar esperanzas a Mateus antes de tiempo? Pero cuando los ingresos empezaron a crecer, se dio cuenta de que seguía callada, aunque por otra razón. El dinero siempre había sido un tema delicado en su familia. Para Lillian, la situación financiera de una persona determinaba su valor, y Mateus, aunque no era tan obsesivo, consideraba el papel de sostén de la familia como una parte integral de su identidad masculina. ¿Cómo reaccionaría al descubrir que su esposa, sin estudios superiores, ganaba 3 veces más que él? Pero había otra razón más profunda. Con cada mes que pasaba, Maureen comprendía cada vez más claramente que su silencio se había convertido en una especie de prueba, una prueba de sinceridad. Si Mateus y Lillian no la consideraban lo suficientemente buena cuando pensaban que era dependiente económicamente, ¿merecía su amor y respeto? Maureen abrió su correo electrónico y comenzó a responder a las solicitudes. Un coleccionista de Japón estaba interesado en semillas de una variedad rara de lirios.
Los organizadores de un concurso de cultivo de calabazas gigantes en Alemania habían pedido un lote de semillas al ganador del año anterior. Un jardinero aficionado de Canadá buscaba semillas de peonía arbórea de la variedad Corona de Oro. Absorta en su trabajo, no se dio cuenta de cómo había pasado el tiempo. Cuando sonó el teléfono, eran casi las 6 de la tarde. «Hola, cariño». La voz de Mateus sonaba cansada. «Voy a llegar tarde. Tengo problemas con la señal en casa de los Patterson, en la calle Viasovalla. Puede que llegue tarde». «No pasa nada», respondió Maureen. «Te calentaré la cena cuando vuelvas». «Gracias. Por cierto, ha llamado mamá. Quiere que la ayudemos a organizar su cumpleaños. ¿Te parece bien?» Maureen contuvo un suspiro. Otra oportunidad para que Lillian le señalara sus defectos. «Claro que sí. Genial. Te ha pedido especialmente que te encargues de las invitaciones. Dice que tienes buen gusto para estas cosas». Este cumplido inesperado de su suegra hizo que Maureen se pusiera en guardia. Lillian rara vez la elogiaba, y menos aún en público. Debía de tener algún motivo oculto. Después de la llamada, Maureen volvió al ordenador y revisó los nuevos pedidos. Entre ellos destacaba uno, una solicitud de un famoso coleccionista de California que quería semillas de 4 variedades diferentes de calabazas premiadas. Si se cerraba el trato, les reportaría unos $30,000. Mientras redactaba la respuesta, no podía dejar de pensar en la conversación con Mateus. Hoy, durante el desayuno, Lillian volvió a sacar el tema de su situación financiera, aunque no de forma directa. «Hay gente que no puede permitirse servicios de calidad», dijo, hablando de su vecina, que intentaba ahorrar en el jardinero. Maureen sabía que ese comentario iba dirigido a ella, una insinuación de que su modesta situación con Mateus era el resultado de su incapacidad para encontrar un buen trabajo. ¿Qué diría Lillian si supiera que su nuera, sin título universitario ni un trabajo Ibaiche, ganaba más que su difunto marido, que era ingeniero, en sus mejores años? ¿Cambiaría su actitud? ¿La trataría con el mismo respeto que mostraba a sus amigos ricos? Maureen estaba casi segura de que sí, y por eso seguía callada, porque quería estar segura de que, si alguna vez la querían en esa familia, sería por ella misma y no por su cuenta bancaria. Envió la respuesta al coleccionista californiano, apagó el ordenador y se dirigió a la cocina para preparar la cena, que probablemente comería sola. Como tantas otras noches en los últimos meses, Lillian Whitehall consideraba los desayunos de los jueves su deber como madre. Como la mayoría de las tradiciones que mantenía, estas reuniones estaban revestidas de cariño, pero tenían una esencia muy diferente, especialmente ahora que Mateus venía solo, ya que Maureen había empezado a ir a estas reuniones familiares con la excusa de que estaba ocupada buscando trabajo. «Pareces cansado, querido», dijo Lillian mientras servía el té en las tazas de porcelana que le había dejado su abuela. «Necesitas descansar más». Mateus sonrió débilmente y tomó la taza. «Es que tenemos muchas llamadas ahora. Estamos ampliando nuestra zona de servicio». «Estupendo», dijo Lillian, cortando con cuidado un trozo de tarta de manzana y poniéndolo en el plato de su hijo. «Espero que eso signifique un aumento de sueldo. Maureen y tú necesitáis ahora cada centavo, ¿no?» Mateus frunció el ceño. Su madre estaba tocando un tema delicado. Habían pasado casi 10 meses desde que despidieron a Maureen y, aunque lograban pagar su salario, tenían que contar cada dólar. «Nos las arreglamos, mamá». «Claro que sí». Lillian hizo una pausa. «Aunque creo que Maureen podría esforzarse más por encontrar trabajo. Beverly Parker dijo que en el ayuntamiento buscaban un administrativo. Por supuesto, no era tan prestigioso como florista, pero tenía un sueldo fijo y seguro. Maureen busca algo relacionado con su especialidad», dijo Mateus frotándose la nariz. «Tiene formación y experiencia en jardinería. ¿Por qué quiere trabajar con papeles?» Lillian se encogió de hombros con elegancia. «Cuando enviudé, acepté el primer trabajo que encontré.
No se puede ser exigente cuando se tiene una familia que mantener. Ese era otro de los temas favoritos de Lillian, su propio sacrificio por su hijo. Tras la muerte de su marido, había trabajado mucho para darle a Mateus una buena educación, aunque en realidad nunca habían pasado penurias gracias al seguro y la pensión de su difunto marido. Morin se esfuerza, mamá, respondió Mateus con cansancio. Incluso está intentando montar un negocio online. Lillian arqueó una ceja con escepticismo. ¿Un negocio online? ¿Vende cosméticos a los vecinos por Facebook como Jenny Foster? Sacudió la cabeza. Cariño, esos planes nunca funcionan. Esas cosas solo distraen de la búsqueda real de trabajo. Vende semillas de plantas, aclaró Mateus. Algo relacionado con especies raras. ¿Semillas? Lillian ni siquiera intentó ocultar una sonrisa condescendiente. ¿Y cuánto gana con eso? ¿$10 al mes? Mateus frunció el ceño. No lo sé exactamente. No suele dar muchos detalles. Porque no hay nada que contar, dijo Lillian, cubriendo la mano de su hijo con la suya. Cariño, estoy preocupada por vos. A vuestra edad deberíais estar construyendo un futuro, ahorrando para comprar una casa, planeando tener una familia. Y en lugar de eso, tú trabajas horas extras mientras tu mujer juega a ser una mujer de negocios con semillas. Mamá, no me gusta que hables así de Morin. Solo me preocupo por ti. Te mereces una pareja que contribuya por igual a vuestra unión. Lillian hizo una pausa. ¿Te acuerdas de Emily Brighton? La hija de Margaret, de mi club de lectura. Ha vuelto a Logansport y dirige el departamento de marketing del Regional Bank. Es una chica muy decidida. Mamá, estoy casado. Por supuesto, querido. Solo estoy constatando un hecho. Lillian sonrió y cambió de tema. Por cierto, ¿ya has comprobado mi antena? Lleva varios días con interferencias. Mientras Mateus revisaba el equipo de televisión en el salón de su madre, al otro lado de la ciudad, Maureen Gerrich negociaba por videoconferencia con un representante de una asociación internacional de criadores aficionados de los Países Bajos. Estamos dispuestos a firmar un contrato exclusivo para el suministro de semillas para el concurso europeo anual, dijo el hombre canoso desde la pantalla del ordenador portátil. Su reputación en el ámbito de las semillas de calabazas gigantes es impecable, señorita Gerrich. Morin sonrió mientras tomaba notas en su libreta. Gracias, señor Van Houten. Puedo garantizar la calidad y la pureza de la línea. Todas las semillas tendrán certificados de origen con su pedigrí completo. Tras acordar los detalles y terminar la llamada, Morin se recostó en el respaldo de la silla. Otro gran contrato para la caja. Teniendo en cuenta este pedido, los ingresos previstos para el próximo trimestre deberían ascender a unos $180,000. Su negocio había dejado atrás hacía tiempo el ámbito de los trabajos extra o los ISHIA, convirtiéndose en una empresa en toda regla con conexiones internacionales. Miró el reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Mateus seguramente todavía estaría en casa de su madre. Los jueves, sus aways solían alargarse hasta la hora de comer, sobre todo cuando Lillian encontraba alguna tarea doméstica para su hijo. Últimamente, Morin evitaba deliberadamente estas reuniones, no porque estuviera demasiado ocupada, sino porque estaba harta de las constantes críticas veladas de su suegra. Algunas mujeres saben encontrar trabajo incluso en tiempos de crisis. Una verdadera familia es aquella en la que ambos cónyuges contribuyen. Un hombre necesita apoyo, no una carga. Lillian entretejía con maestría estas pullas en conversaciones aparentemente inocentes. Morin abrió su cuenta de negocios y revisó las estadísticas de ventas de la semana. La gráfica subía sin parar. La demanda de semillas exclusivas y raras no hacía más que crecer, sobre todo después de que ella se pusiera en contacto con varios coleccionistas famosos y organizadores de concursos internacionales. El sonido de un mensaje entrante la distrajo de los números.
Era una solicitud de un nuevo cliente de Australia, interesado en una línea de semillas de orquídeas que Morin había conseguido a través de un complejo sistema de intercambio con un coleccionista de Tailandia. Mientras trabajaba en la respuesta, reflexionaba sobre su extraña situación. Por un lado, era una empresaria de éxito con un negocio internacional en expansión. Por otro, una esposa desempleada a la que su suegra consideraba una carga para su hijo. Esta contradicción se volvía cada día más absurda y dolorosa. Al principio, la decisión de no contarle a Mateus la verdadera magnitud de su negocio fue dictada por la prudencia. Luego se convirtió en una especie de experimento. ¿Cuánto tiempo creería Mateus en la valoración negativa de su madre, en lugar de apoyar y creer en su esposa? La respuesta era cada vez más evidente y menos reconfortante. La puerta de entrada se cerró de golpe, anunciando el regreso de Mateus. Morin cerró rápidamente todas las ventanas de trabajo en el ordenador y salió al vestíbulo. «¿Qué tal el desayuno?», preguntó, tratando de parecer despreocupada. Mateus se encogió de hombros con cansancio mientras colgaba la chaqueta. «Como siempre, mamá está preocupada por nosotros». Preocupada por nosotros se había convertido en una frase en clave que ocultaba todas las críticas de Lillian hacia su matrimonio en general y hacia Morin en particular. «¿Qué ha pasado esta vez?». Morin fue a la cocina y puso la tetera. Mateus la siguió y se sentó en una silla junto a la mesa. «Nada nuevo. Está preocupada por nuestras finanzas porque no ahorramos para el futuro». Morin le puso una taza de té delante. «Nuestras finanzas están bien. Nos las arreglamos». «Lo sé», dijo él, rodeando la taza con las manos. «Pero mamá tiene razón en una cosa. Tenemos que pensar en el futuro. En una casa más grande, quizá en tener hijos. ¿Y crees que yo no invierto lo suficiente en nuestro futuro?». Morin sintió como una ola de irritación le subía por dentro. «No he dicho eso», Mateus frunció el ceño. «Pero tienes que reconocer que tu búsqueda de trabajo no es muy productiva. Y ese negocio online que tienes... En serio, Morin, ¿cuánto tiempo vas a vender semillas? Es un hobby, no una profesión». Morin miró a su marido, sintiendo cómo se ampliaba el abismo entre ellos. La palabra «bio» era claramente una cita del repertorio de Lillian. «No tienes ni idea de a qué me dedico», dijo en voz baja. «¿Por qué no me cuentas nada?», levantó la voz. «Te pasas horas delante del ordenador, escribiendo algo, intercambiando mensajes con alguien, pero no hay resultados concretos. Ha pasado casi un año, Morin. Un año. Apenas llegamos a fin de mes con mi sueldo». Morin respiró hondo, reprimiendo el deseo de decir la verdad. Mostrarle los extractos bancarios, los contratos, las estadísticas de ventas. Demostrarle que no estaba simplemente jugando a los negocios, sino que había creado una empresa real y rentable. Pero algo la detuvo, tal vez el orgullo, o tal vez la intuición de que no era el momento adecuado. «Estoy trabajando en ello, Mateus. Todo se arreglará». Él negó con la cabeza, claramente insatisfecho con la respuesta. «Mamá me ha sugerido que averigüe si hay algún puesto en el ayuntamiento. Necesitan un administrativo con un sueldo fijo y seguro». «No voy a trabajar de administrativa», replicó Maureen. «Tengo formación en jardinería y botánica, experiencia como florista y...». «Y llevas casi un año en paro», la interrumpió Mateus. «A veces hay que ser más práctica, Morin. No puedes esperar eternamente al trabajo perfecto». «Gracias por el consejo», respondió ella fríamente, «pero me las arreglaré sola». Mateus se levantó de la mesa, dejando el té intacto. «Tengo que ir a trabajar. Llegaré tarde». Cuando se cerró la puerta tras él, Morin volvió al ordenador. Abrió las ventanas de trabajo y se quedó mirando las estadísticas de ventas, los contratos y las solicitudes de clientes de todo el mundo. La absurdidad de la situación era sorprendente. Su marido la consideraba una fracasada, mientras ella construía en secreto un negocio internacional con un volumen de negocios de $500,000.
pero cada día su silencio parecía más justificado. Mateusz, a pesar de todas sus cualidades positivas, se dejaba influir demasiado fácilmente por su madre. Él valoraba a Maureen a través del prisma de su contribución al presupuesto familiar, en lugar de creer en ella y apoyar sus decisiones. Quizás ella hubiera querido contarle la verdad a su marido, pero ahora se había convertido en una cuestión de principios. Si Mateusz no era capaz de respetarla sin conocer sus éxitos financieros, merecía siquiera saberlo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Jerome Fisher, propietario de un vivero de plantas raras de Oregón y uno de sus clientes habituales. «Señorita Gerrich, me alegro de encontrarla». La voz de Jerome sonaba emocionada. «Tengo una propuesta interesante. Los organizadores del concurso internacional de calabazas gigantes de Stuttgart buscan un proveedor exclusivo de semillas para los participantes. Les he recomendado a usted. Es muy halagador, señor Fisher, pero ya he firmado un contrato con la asociación holandesa». «Es otro concurso», la interrumpió él. «Más prestigioso, con un premio de 100.000 euros. Están dispuestos a firmar un contrato para suministrar semillas certificadas a todos los participantes. Es un pedido enorme, señorita Gerrich». Maureen calculó rápidamente los beneficios potenciales de un contrato así. Teniendo en cuenta el número de participantes y la calidad exigida de las semillas, podría suponer unos $70.000 de beneficio neto. «Necesito pensarlo y calcular las posibilidades», dijo. «¿Cuándo necesitan una respuesta?» «Antes de que termine la semana. Le enviaré los detalles por correo electrónico». Después de la llamada, Maureen abrió el calendario y comenzó a planificar el calendario de entregas para los próximos meses. Con los nuevos contratos, su negocio estaba alcanzando un nivel completamente nuevo que requería un enfoque más sistemático de la gestión y posiblemente incluso la contratación de asistentes. Y todo esto sucedía mientras su marido y su suegra estaban convencidos de que ella solo jugaba a los negocios y no se esforzaba lo suficiente por encontrar un trabajo de verdad. Esta idea le provocó una sonrisa amarga. Quizás Lillian tenía razón en una cosa: el matrimonio debe basarse en la contribución equitativa de ambos miembros de la pareja. Pero la contribución no siempre se mide en dinero. La confianza, el apoyo, la fe en la pareja, ¿no son acaso más importantes que el equilibrio financiero? Mirando la pantalla del ordenador con los informes y los pedidos, Maureen sentía que dentro de ella no crecía el miedo a que se descubriera su secreto, sino una profunda decepción. Decepción por comprender que su matrimonio con Mateusz, tal vez, se había construido desde el principio sobre cimientos inestables. Maureen notó cambios en el comportamiento de Mateusz mucho antes de que él hablara de divorcio. Las tranquilas veladas que pasaban juntos dieron paso a regresos tardíos del trabajo y guardias repentinas los fines de semana. Cenas en silencio, respuestas cortas a las preguntas, mirada ausente, los clásicos signos de distanciamiento que había observado en muchas parejas en proceso de ruptura. En las últimas 3 semanas, la tensión en casa se había vuelto casi palpable. Mateusz pasaba cada vez más tiempo con su madre y volvía con nuevas perspectivas e ideas importantes que Maureen identificaba sin lugar a dudas como opiniones de Lillian. «No te esfuerzas lo suficiente. Tenemos que pensar en el futuro. No se puede vivir siempre el presente». Todas estas frases sonaban como la voz de su suegra, incluso cuando las pronunciaba su marido. Ese jueves, Mateusz llegó a casa antes de lo habitual. Maureen estaba terminando una videoconferencia con unos clientes de Japón, en la que discutían el suministro de semillas raras para una exposición de bonsáis. Al oír el portazo de la puerta de entrada, terminó rápidamente la conversación y cerró el portátil. «Qué temprano has llegado», dijo Maureen al salir al salón. Mateusz estaba de pie en medio de la habitación, sin quitarse la chaqueta, como si no tuviera intención de quedarse.
Su rostro parecía tenso y tenía los labios apretados en una fina línea. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Morin asintió, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro ante la sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Señaló el sofá, pero Mateus se quedó de pie. «Lo he pensado todo», comenzó, evidentemente tras haber ensayado el discurso de antemano. «El último año ha sido difícil para nosotros. Vamos en direcciones diferentes, queremos cosas diferentes». «¿Y qué cosas creo tú que quiero yo?», preguntó Morin, esforzándose por mantener la voz firme. Mateus vaciló un momento, desconcertado por el texto que tenía preparado. ¿Prefieres vivir en tu mundo de fantasías, jugando a los negocios con esas semillas, en lugar de buscar un trabajo de verdad, construir un futuro real? Mi negocio es mi trabajo de verdad, Mateus. Te lo he dicho muchas veces. Él negó con la cabeza. ¿Cuánto has ganado con él en el último año, Morin? ¿Lo suficiente como para aportar algo a nuestras cuentas? ¿Lo suficiente como para que yo no tenga que hacer turnos extra para pagar la reparación del techo? Morin sintió que se le agotaba la paciencia. Durante casi un año había mantenido esa farsa, dejando que su marido y su suegra pensaran que apenas llegaba a fin de mes, mientras su negocio prosperaba. Durante casi un año había escuchado sus comentarios condescendientes y sus consejos no solicitados. «Quizá deberías interesarte por mis asuntos antes de sacar conclusiones», dijo ella. «Lo he intentado», alzó la voz Mateus. «Pero siempre evitas dar respuestas concretas. Las cosas van bien. Estoy trabajando en ello. Es todo lo que oigo desde hace meses. Mientras tanto, yo soy el único que se hace cargo de todos los gastos. Y eso es un problema. ¿Que no aporto dinero a la casa? No es solo por el dinero». Mateus se pasó la mano por el pelo. «Es por la responsabilidad, por la madurez, por comprender la realidad. No podemos vivir como estudiantes toda la vida, Morin. Tenemos que avanzar y tú me estás lastrando». Esas palabras dolieron más de lo que Morin esperaba. «Me estás lastrando». La misma frase que Lilian había utilizado hacía un mes al hablar de su amiga y su marido inútil. «Yo te estoy arrastrando hacia abajo», repitió lentamente Morin. «Interesante valoración. ¿Y cuándo llegaste a esa conclusión? ¿Antes o después de hablar con tu madre?» El rostro de Mateus se encendió. «Deja a mi madre en paz. Es entre nosotros». «¿De verdad?» Morin sonrió con amargura. «Entonces, ¿por qué utilizas sus palabras? Arrastrar. Vivir en un mundo de fantasía. Falta de madurez. Todas son citas textuales del léxico de Lilian. Admítelo, Mateus. Esos no son tus pensamientos. Son los de ella. Ella simplemente ve la situación con más claridad que nosotros dos». Dio un paso adelante. «Siempre ha querido lo mejor para nosotros». «Para ti», corrigió Morin. «Siempre ha querido lo mejor para ti. Yo solo era un obstáculo en esa ecuación». Mateus negó con la cabeza y sacó unos papeles doblados del bolsillo interior de la chaqueta. «No he venido aquí para discutir. He tomado una decisión». Le entregó los papeles a Morin. «Voy a pedir el divorcio». Morin cogió los documentos, pero no los abrió. Una extraña calma la invadió, como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera. «¿Cuánto tiempo llevas planeándolo?» «¿Qué más da?» Él apartó la mirada. «Lo he hablado todo con mi abogado. El proceso puede ser rápido y sencillo si no lo complicas». «Claro», asintió Morin. «Rápido y sencillo, como sacarse una muela. Por favor, no hagas un drama». Mateus parecía casi irritado, como si la calma de ella lo decepcionara. «La casa está a mi nombre, así que tendrás que mudarte. Te daré 3 semanas para buscar un nuevo lugar donde vivir». «Muy generoso», respondió Morin secamente. «Y otra cosa», añadió Mateus dirigiéndose hacia la puerta. «Te agradecería que no hablaras de nuestros asuntos con nuestros conocidos, especialmente con mi madre». «Oh, no te preocupes», dijo Morin, recogiendo los documentos sin leerlos.
No voy a hablar de nuestro divorcio con la mujer que lo provocó. Mateus se volvió bruscamente. Ella no tiene nada que ver con esto. Es mi decisión. Por supuesto que es tuya, asintió Morin con calma. Eres un hombre adulto y tomas tus propias decisiones, igual que yo. La miró durante unos segundos esperando una reacción más fuerte. Lágrimas, gritos, súplicas para que se quedara. Al no obtenerla, asintió con torpeza y salió de la casa. Cuando se cerró la puerta, Morin se dejó caer en el sofá, aún con los documentos del divorcio en las manos. No sentía dolor ni desesperación, solo un extraño alivio, como si un juego largo y agotador hubiera llegado por fin a su fin. Desplegó los papeles y los hojeó rápidamente. El texto estándar sobre diferencias irreconciliables y separación de bienes. Mateus ni siquiera le pidió una pensión alimenticia, supongo que porque pensaba que ella no tenía dinero. Morin dejó los papeles y abrió su portátil. Tenía 3 nuevos pedidos en el correo y una invitación para participar como experta en una conferencia internacional de seleccionadores en Tokio. Su negocio seguía creciendo, a pesar de sus dramas personales. Durante las 2 semanas siguientes, Morin actuó con metódica eficacia. Encontró y alquiló una moderna casa de una sola planta en las afueras de Logansport, una construcción espaciosa con un gran terreno, ideal para sus experimentos en el huerto. El alquiler de $2,000 al mes no era un problema con sus ingresos actuales, y la lejanía del centro de la ciudad le proporcionaba la intimidad necesaria para trabajar. Mateus parecía sorprendido por su tranquilidad y su enfoque empresarial de la situación. Esperaba lágrimas, dramas, tal vez incluso intentos de salvar el matrimonio. En cambio, Morin empaquetaba metódicamente sus cosas, organizaba la mudanza e incluso aceptaba la mayoría de sus condiciones sin discutir. ¿Te encuentras bien?, le preguntó él una noche, observándola empaquetar libros. Perfectamente, respondió Morin, sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Pareces demasiado tranquila para alguien cuyo matrimonio se está rompiendo. Morin levantó la vista hacia él. ¿Y cómo crees que debería parecer? ¿Llorando? ¿Suplicándote que te quedes? ¿Culpando a tu madre de todos los pecados? No, claro, solo... Se encogió de hombros con torpeza. Es una crisis vital muy grave. Depende de quién lo mire, dijo Morin, volviendo a empaquetar libros. El día de la mudanza, Mateus estaba trabajando. Había hecho un turno extra a propósito para evitar la incomodidad. Morin contrató a un pequeño equipo de mozos que trasladaron todas sus cosas a la nueva casa de forma rápida y eficaz. Al atardecer, ya había habilitado un rincón provisional para trabajar en el salón y había reanudado su correspondencia comercial, como si nada hubiera pasado. Solo al día siguiente, cuando el primer impacto del cambio se hubo calmado un poco, Morin se permitió tomar plena conciencia de la situación. Estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nueva casa, contemplando el amplio terreno que ahora tenía a su disposición. Una extraña sensación de libertad la invadió. Por primera vez, en mucho tiempo no tenía que fingir, ocultar sus éxitos ni adaptarse a las expectativas de los demás. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Jerome Fisher, su cliente de Oregón. Señorita Jerrich, espero no molestarla. La voz de Jerome sonaba emocionada. Tengo excelentes noticias. ¿Recuerda las semillas de una variedad rara de cerezo japonés que le envió al Jardín Botánico de Portland? Por supuesto, respondió Morin, activando el altavoz y abriendo el portátil al mismo tiempo. Era un pedido especial para su exposición de primavera. ¡Exacto! Pues bien, las plántulas han germinado al 100% y han demostrado una resistencia increíble. El director del jardín está encantado y quiere firmar un contrato permanente con ustedes para el suministro de variedades asiáticas poco comunes. Morin tomó nota en su agenda. Eso es estupendo, señor Fisher. Por favor,
Transmita al director que estaré encantada de colaborar. Prepararé una oferta preliminar con las variedades disponibles y las condiciones. Después de la llamada, Morin pasó varias horas elaborando una lista de variedades potenciales para el jardín botánico y calculando la logística de los envíos. Este contrato, junto con los ya existentes, aumentaría su facturación anual a más de $500,000. La vida siguió, y para su sorpresa, Morin descubrió que avanzaba con más facilidad de lo que esperaba. La nueva casa resultó ser perfecta para sus necesidades. Espaciosa, moderna, con una gran cocina y un despacho independiente para trabajar. El terreno le permitía ampliar sus huertos experimentales e incluso construir un pequeño invernadero para cultivar plantas especialmente delicadas. El único recuerdo de su antigua vida eran las escasas noticias de Mateusz relacionadas con los trámites del divorcio. Su último encuentro tuvo lugar en el despacho de su abogado, donde firmaron los documentos definitivos. Morin contrató a su propio abogado, quien, para sorpresa de Mateusz, no impugnó las condiciones principales, sino que solo introdujo algunas pequeñas modificaciones. ¿Lo estás llevando bien?, preguntó Mateusz con torpeza al salir del despacho del abogado. Morin lo miró con ligera sorpresa. Claro, ¿por qué lo preguntas? Solo, titubeó. Has aceptado todas las condiciones con tanta facilidad. Ni siquiera has pedido ayuda económica. ¿Para qué voy a necesitar tu ayuda económica?, preguntó Morin. Soy totalmente independiente. Pero tú, Mateusz parecía desconcertado. ¿Sigues con tu negocio de semillas? Sí, y va muy bien, ella sonrió. No te preocupes por mí, Mateusz. Estoy muy bien. Él la miró con desconfianza, que poco a poco se convirtió en desconcierto. Tienes buen aspecto, incluso pareces feliz. No soy infeliz, si es eso lo que piensas, respondió Morin con sinceridad. La vida sigue. Se despidieron con torpeza y Morin se dirigió a su coche, un todoterreno compacto que había comprado recientemente y que era mucho más práctico para transportar plantas y semillas que su antiguo sedán. De camino a casa, reflexionó sobre su extraño estado emocional. En lugar de dolor o ira, sentía más bien alivio, como si le hubieran quitado de encima el pesado fardo de tener que fingir constantemente y cumplir con las expectativas de los demás. El divorcio, que debería haber sido una tragedia, se convirtió en la confirmación de sus sospechas. Mateusz y Lilian habían suspendido su prueba tácita de sinceridad. La valoraban como persona por su supuesta contribución económica y no por sus cualidades personales o su potencial. De vuelta a casa, Morin pasó el resto del día trabajando en un nuevo proyecto, una línea especial de semillas para coleccionistas de orquídeas. Unas horas más tarde, se distrajo con una llamada de su gestor bancario, que le proponía discutir las oportunidades de inversión para su creciente capital. Con su ritmo de crecimiento actual, señorita Gerrich, tiene sentido considerar un enfoque más estructurado para la gestión de sus activos, dijo. Quizás la creación de un fondo fiduciario o una cartera de inversiones. Suena razonable, asintió Morin. Me gustaría reunirme con usted la semana que viene para discutirlo con más detalle. Al terminar la conversación, salió a la terraza con una taza de té. El sol de la tarde doraba las copas de los árboles y una ligera brisa traía el aroma de los manzanos en flor del jardín vecino. Morin respiró hondo, disfrutando del momento de paz. No se arrepentía de los años de matrimonio, no sentía que los hubiera desperdiciado. Había sido una experiencia que le había ayudado a comprenderse mejor a sí misma y a sus prioridades. Ahora, al umbral de una nueva etapa de su vida, con un negocio que le reportaba $500,000 al año, estaba lista para seguir adelante sin remordimientos ni miradas atrás. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su proveedor de Japón con una pregunta sobre el próximo envío de semillas para un concurso internacional. Morin volvió a la casa.
lista para sumergirse de nuevo en el trabajo. Su vida continuaba, y para su propia sorpresa, este nuevo capítulo prometía ser mucho más interesante que el anterior. 2 meses después del divorcio, Mateusz Witthöll pasó en una extraña neblina de rutina y vacío. Seguía trabajando como técnico de televisión por cable, quedando con sus amigos los fines de semana y cenando en casa de su madre todos los jueves, pero todo le parecía insípido, desprovisto del sentido que había tenido antes. Lilian, sin embargo, parecía haber renacido. Constantemente invitaba a sus amigas con hijas solteras a cenas familiares, organizaba reuniones improvisadas con chicas encantadoras de su club de lectura e incluso renovó la decoración de la habitación de invitados, insinuando que la vida solo acaba de empezar. Emily Brighton preguntó por ti, dijo Lilian durante la cena del jueves, mientras cortaba cuidadosamente el pollo asado. Se divorció el año pasado, ¿sabes? Y ahora es jefa del departamento de marketing del Regional Bank. Mamá, suspiró Mateusz con cansancio. No estoy preparado para una nueva relación. Por supuesto, querido. Lilian le sirvió una ración extra de puré de patatas. Solo te informo de las posibilidades. Ahora que te has librado de ese lastre, es hora de pensar en formar una verdadera familia, con una mujer que comparta tus valores y contribuya por igual. Mateusz frunció el ceño al oír la frase «te has librado de la carga», pero no dijo nada. Después del divorcio, había intentado defender a Maureen varias veces en conversaciones con su madre, pero pronto descubrió que eso solo servía para reforzar sus críticas. Era más fácil no reaccionar. «Vi a Maureen la semana pasada», comentó Lilian, como de pasada. «En el supermercado. Parecía normal». «¿Está bien?», preguntó Mateusz, tratando de parecer indiferente. «Creo que sí». Lilian se encogió de hombros. Aunque debo decir que su cesta era bastante escasa. Al parecer, las finanzas aún no están muy bien. Mateo frunció el ceño. Le preocupaba que Maureen pudiera estar pasando por dificultades económicas, pero cada vez que le ofrecía ayuda indirectamente a través de sus abogados, ella se negaba con educación, pero con firmeza. «Encontrará trabajo», dijo él. «Maureen es inteligente y capaz». «Por supuesto, querido», sonrió condescendientemente Lilian. «Estoy segura de que algún centro de jardinería estará encantado de volver a contratarla». Después de cenar, Mateusz decidió pasar por el bar Donovan's, un pequeño local en el centro de Logansport donde a veces se reunían sus amigos. No le apetecía volver a la casa vacía, donde cada cosa le recordaba a Maureen, incluso 2 meses después de su marcha. El bar estaba poco concurrido para ser viernes por la noche. Mateusz se sentó en la barra y pidió una cerveza cuando oyó su nombre. «¿Mateusz? ¿Mateusz Witthöll?». Se dio la vuelta y vio a Eric Dawson, el propietario del centro de jardinería local Green Corner, donde trabajaba Maureen. «Eric, hola», Mateusz le tendió la mano. «¿Cuánto tiempo sin verte?». «Unos 2 años, creo», asintió Eric sentándose a su lado. «¿Qué tal? ¿Cómo está Maureen?». «Nos hemos divorciado», respondió Mateusz secamente dando un sorbo a su cerveza. Eric carraspeó incómodo. «Lo siento, no lo sabía, lo siento». «No pasa nada», dijo Mateusz encogiéndose de hombros. «La vida sigue». «Sí, claro», dijo Eric pidiendo un whisky. «¿Y su negocio? ¿Sigue igual de bien?». Mateusz frunció el ceño. «¿Su negocio?». «Sí, claro», dijo Eric con aire un poco avergonzado. «Su empresa de venta de semillas raras. Me lo contó cuando vino a consultarnos sobre un invernadero para nuevas variedades. Dijo que le iba muy bien». «Lo siento, Eric, pero ¿de qué negocio estás hablando exactamente?». Eric se quedó completamente desconcertado. «De su empresa online, Tesoros Raros o algo así. Vende semillas exclusivas a coleccionistas. Por lo que tengo entendido, es un negocio bastante rentable». «¿Y cuánto gana?», preguntó Mateusz con cautela. «No sé las cifras exactas», dijo Eric dando un sorbo a su whisky,
pero cuando le pregunté si no quería volver al centro, se rió y me dijo que sus ingresos mensuales superaban el sueldo anual que yo podía ofrecerle. Hizo una pausa. Pensé que exageraba, pero luego vi su coche nuevo y esos contratos internacionales de los que hablaba. Mateus sintió cómo crecía en su interior una mezcla de desconfianza y conmoción. ¿Contratos internacionales? Sí, asintió Eric. Hablaba de unos coleccionistas japoneses, de concursos alemanes de cultivo de calabazas gigantes. Su negocio es bastante conocido en ciertos círculos. Miró a Mateus con curiosidad. ¿No lo sabías? No del todo, respondió Mateus lentamente. Sabía que se dedicaba a algo, pero pensaba que era solo un hobby. ¿Un pasatiempo? Eric sonrió. Tío, ¿en serio? Su nombre aparece constantemente en revistas especializadas. El mes pasado fue ponente experta en una conferencia internacional en Tokio. No parece un pasatiempo. Mateus miró su vaso de cerveza, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Maureen, su exmujer, a quien consideraba insolvente, ¿era en realidad una exitosa mujer de negocios con reputación internacional? ¿Cómo era posible? Eric, se atascó. ¿Sabes más o menos cuál es su volumen de negocios? Eric se encogió de hombros. No lo sé con exactitud, pero una vez mencionó que su facturación anual se acercaba al $500,000. Pensaba que lo sabías todo. $500,000. Esa cifra resonaba en la cabeza de Mateus. Todos esos meses en los que se había preocupado por las facturas, en los que había escuchado los comentarios de su madre sobre la insuficiente contribución de Maureen, en los que la había compadecido por haber perdido su trabajo. Todo ese tiempo ella había estado construyendo un negocio con un volumen de negocios de $500,000. Tengo que irme, dijo Mateus bruscamente, dejando el dinero en la barra. Gracias por la información, Eric. ¿Todo bien? Preguntó este, preocupado. Sí, solo me acordé de un asunto urgente. Al salir del bar, Mateus se sentó en el coche, pero no arrancó el motor. Sacó el teléfono y empezó a buscar. Maureen Gerich, semillas raras negocio. Para su sorpresa, el buscador arrojó muchos resultados. Artículos en publicaciones especializadas, menciones en foros de coleccionistas, incluso entrevistas para una revista de jardinería. En varias fotos, Maureen aparecía junto a botánicos y seleccionadores de renombre, sonriendo con confianza a la cámara. Uno de los artículos le llamó especialmente la atención. Maureen Gerich, cómo convertir la afición por las semillas raras en un negocio internacional. El artículo describía en detalle cómo Maureen, tras ser despedida del centro de jardinería, se había creado su propio nicho en el mercado de las semillas de colección, especializándose en variedades raras y líneas de plantas premiadas. El autor destacaba el impresionante crecimiento del negocio, que en menos de 2 años había alcanzado una facturación superior al $500,000. Mateus se recostó en el asiento, sintiendo cómo la realidad se transformaba a su alrededor. Todo ese tiempo, mientras él y su madre miraban a Maureen desde arriba, la compadecían y la criticaban por sus fantasías poco realistas. Ella construía en silencio y metódicamente un negocio exitoso, y ni una sola vez lo mencionó, ni siquiera cuando él la acusaba de arrastrarlo hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué guardó silencio cuando podía demostrar fácilmente su valía? Una repentina idea le golpeó como un rayo. Era una prueba. Maureen estaba comprobando cuán sincera era su relación, cuánto la valoraba a ella y no a su contribución financiera, y él había suspendido la prueba con creces. A la mañana siguiente, Mateus llamó a su madre y le pidió que se reunieran. Normalmente, Lillian se alegraba mucho por este tipo de iniciativas, pero esta vez algo en la voz de su hijo la hizo sospechar. «Por supuesto, querido», dijo ella. «Justo iba a hacer tarta de manzana, tu favorita». Cuando Mateus llegó, Lillian ya había puesto la mesa en el salón, la vajilla de té,
la tarta recién hecha y galletas caseras. Todo, como siempre, perfecto. Pareces preocupado, comentó ella mientras servía el té. ¿Ha pasado algo? Mateus se sentó frente a ella y rechazó el pastel. Ayer me encontré con Eric Dawson, comenzó, el antiguo jefe de Maureen, del centro de jardinería. Ah, Lillian frunció ligeramente el ceño al oír mencionar a su ex-nuera. ¿Y qué te ha dicho? Me ha hablado del negocio de Maureen. Mateus observaba atentamente la reacción de su madre. De sus contratos internacionales, de sus ponencias en conferencias, de que su facturación anual ronda el $500,000. Lillian se quedó paralizada con la taza a medio camino de la boca. ¿Qué has dicho? $500,000, mamá, repitió Mateus. Todos estos meses, mientras la considerábamos una fracasada, Maureen estaba construyendo un exitoso negocio internacional, y nunca dijo nada al respecto. Lillian dejó lentamente la taza sobre la mesa. Debe de ser un error. Eric debe de haber confundido algo. Maureen no podría... Lo he comprobado, la interrumpió Mateus. En Internet hay mucha información, artículos, entrevistas, fotos. Lo ha conseguido. Ha convertido su afición por las semillas en un negocio rentable. Lillian se quedó en silencio durante un rato, tratando claramente de asimilar la información. «¿Pero por qué no dijo nada?», dijo finalmente. «¿Por qué no nos lo contó?». «¿No lo sabes?». Mateus sonrió con amargura. «Después de todos tus comentarios sobre que te hunde, que es una carga. Yo nunca...» comenzó Lillian, pero se calló al ver la mirada de su hijo. «Solo quería lo mejor para ti». «No, mamá». Mateus negó con la cabeza. «Querías controlar mi vida, y usaste argumentos económicos porque sabías que funcionarían. Pero resulta que durante todo este tiempo Maureen ganaba varias veces más que yo». Lillian se enderezó, adoptando su habitual postura defensiva. «¿Y ahora qué? ¿Me culpas de tu divorcio?». «No», respondió Mateus con cansancio. «Me culpo a mí mismo, por haber sido demasiado débil para resistir tu influencia, por valorar a mi propia esposa según los criterios que tú me impusiste». Se quedaron sentados en silencio, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea. Finalmente, Lillian habló, pero su tono había cambiado notablemente. «Quizás fui demasiado severa en mis juicios», dijo con cautela. «Maureen siempre ha sido una chica trabajadora, y si realmente ha tenido tanto éxito, quizás deberían hablar, explicarse la situación, intentar arreglar las cosas». Mateus miró a su madre con desconfianza. «¿En serio? ¿Me estás proponiendo que vuelva con Maureen ahora que sabes que es rica?». «No se trata del dinero», se apresuró a objetar Lillian. «Se trata de que quizá nos equivocamos en nuestra valoración. Si ha sido capaz de levantar un negocio así, significa que tiene olfato para los negocios, determinación, cualidades que siempre he valorado». «Que siempre has valorado en la gente con dinero», concluyó Mateus por ella. «Admítelo, mamá. Tu actitud ha cambiado precisamente porque ha tenido éxito». Lillian apretó los labios. «Solo os propongo que habléis. El divorcio siempre es difícil, pero a veces las personas cometen errores». «El error lo he cometido yo», dijo Mateus en voz baja, «y no estoy seguro de que se pueda arreglar». A pesar de sus dudas, durante la semana siguiente Mateus intentó ponerse en contacto con Maureen varias veces. Primero a través de conocidos comunes, luego directamente, enviándole un mensaje para pedirle que se reunieran. La respuesta llegó 2 días después. Un breve «de acuerdo», el miércoles a las 3 en la cafetería Lavender Garden. La cafetería Lavender Garden era un lugar nuevo en el centro de Logansport, famoso por sus postres orgánicos y su ambiente tranquilo. Mateus llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligió nerviosamente una mesa junto a la ventana y pidió un café. A las 3 en punto, se abrió la puerta de la cafetería y entró Maureen. Se veía diferente.
No es que hubiera cambiado físicamente. Tenía el mismo cabello castaño y los mismos ojos verdes y atentos. Pero había algo nuevo en su postura, en sus movimientos seguros, en la expresión tranquila de su rostro. «Hola», dijo ella, sentándose frente a él. «¿Cómo estás?» «Bien». Mateus se pasó nerviosamente la mano por el pelo. «Gracias por aceptar verme». Morin pidió un té de hierbas y se quedaron sentados un rato en un silencio incómodo. «Me enteré de tu negocio», dijo finalmente Mateus, «de Rare Treasures, de los contratos internacionales, de la facturación de $500,000. Morin asintió tranquilamente. «¿Quién te lo ha dicho?» «Eric Dawson. Nos encontramos por casualidad en un bar». «Entiendo», dijo ella, dando un sorbo al té. «¿Y ahora qué? ¿Por qué no me lo has dicho?» La pregunta que le había atormentado toda la semana salió por fin a la luz. «Todos estos meses, cuando mamá y yo, cuando pensábamos que apenas llegabas a fin de mes, ¿por qué no nos dijiste nada?» Morin lo miró pensativa. «¿Por qué iba a decíroslo? ¿Para demostraros que valgo algo?» «No, pero...» Mateus se atascó. «Podríamos haber evitado tantos problemas. Todas esas conversaciones sobre dinero, sobre que me arrastras hacia abajo. ¿Quieres decir que si hubieras sabido que tenía dinero, me habrías tratado de otra manera?» Morin inclinó la cabeza. «¿No confirma eso lo que he sospechado todo este tiempo?» Mateus sintió que se le enrojecía el rostro. No quería decir eso. «¿Y qué querías decir, Mateus?» Su voz seguía tranquila. «¿Has venido aquí porque te has enterado de que tengo éxito, de que tengo dinero, de que no soy una carga, como pensaba tu madre?» «He venido porque me he dado cuenta de que cometí un error», dijo en voz baja, «porque dejé que mi madre influyera en mi opinión sobre ti, en lugar de creer en ti. ¿Y te has dado cuenta ahora, cuando te has enterado de mi situación económica?» Mateus quiso replicar, decir que no se trataba de dinero, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, porque en el fondo sabía que había sido precisamente la noticia de su éxito lo que le había hecho replantearse su actitud. «Morin, yo...» respiró hondo. «Quiero arreglarlo todo, darnos una segunda oportunidad». Ella lo miró fijamente, con aire inquisitivo. «¿Tu madre sabe de mi negocio?» «Sí», admitió Mateus a regañadientes. «Se lo conté». «¿Y cómo reaccionó?» Él dudó, sabiendo que la verdad no jugaba a su favor. «Nos propuso hablar, intentar arreglar las cosas». «¡Qué casualidad!» Morin esbozó una leve sonrisa, pero en sus ojos no había alegría. «La misma mujer que me consideraba un lastre para su hijo ahora nos propone que volvamos a estar juntos. Y todo lo que ha hecho falta para ello es descubrir que tengo dinero». «No es solo por el dinero», intentó objetar Mateus. «Es por tu éxito, por lo que has conseguido». «¿Y si hubiera tenido éxito en algo que no generara ingresos?», preguntó Morin. «Si, por ejemplo, hubiera creado un proyecto benéfico popular o me hubiera dedicado al voluntariado, ¿también lo considerarías digno de respeto?» Mateo no supo qué responder, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Exacto», dijo Morin en voz baja. «Para ti y para tu madre, el valor de una persona se mide en dólares. Me dieron la espalda cuando pensaban que no valía nada económicamente y volvieron cuando se enteraron de mi situación». «No es así», protestó él débilmente. «¿No?» Morin terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. «Entonces, dime, Mateus, si te enteraras de que mi negocio ha fracasado, de que realmente apenas llego a fin de mes, ¿seguirías aquí sentado, proponiéndome empezar de nuevo?» Mateus quería decir sí, quería asegurarle que sus sentimientos no dependían del dinero, pero algo en su interior le impidió mentir, porque en el fondo sabía la verdad. Fue precisamente la noticia de su éxito lo que cambió su actitud, y la de su madre. Morin pareció leer la respuesta en su rostro. «Me lo imaginaba», dijo, levantándose y sacando la cartera.
Gracias por venir, Mateus. Ha sido instructivo. Espera, dijo él, levantándose también. Podemos arreglarlo todo. Puedo cambiar. Quizá, dijo Maureen, dejando el dinero del té sobre la mesa. Pero no conmigo. Me merezco a alguien que me aprecie por mí misma, no por mi cuenta bancaria. Cuando se dirigió hacia la salida, Mateus la llamó. Mi madre quiere conocerte, hablar contigo. Maureen se volvió y una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. ¡Qué sorpresa! Pensaba que para ella siempre había sido un estorbo. Con estas palabras, salió del café, dejando a Mateus de pie junto a la mesa con la sensación de que acababa de perder definitivamente algo increíblemente valioso. Algo cuyo verdadero valor no supo reconocer hasta que fue demasiado tarde. Después de encontrarse con Mateus en la cafetería, Maureen esperaba que la historia terminara ahí. Había dicho todo lo que quería, había dejado clara su postura y estaba dispuesta a cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Pero el destino parecía tener otros planes. Primero llegó una cesta con flores exóticas, tan raras y caras que incluso Maureen, con todos sus conocimientos botánicos, quedó impresionada. La cesta iba acompañada de una nota de Mateus. Por favor, dame otra oportunidad. Me equivoqué. Maureen puso las flores en un jarrón. Le daba pena tirar algo tan bonito, pero no respondió al mensaje. El segundo intento llegó 3 días después. Le enviaron semillas de una variedad rara de arce japonés, que Maureen había mencionado una vez en una conversación con Mateus hacía muchos meses. Le sorprendió que se hubiera acordado. El tercer intento fue el más inesperado. En la puerta de su casa apareció la mismísima Lillian Whitehall, vestida con su mejor traje color marfil y con una pequeña caja de galletas caseras en las manos. Maureen, querida, sonrió, como si no hubiera habido ni un solo momento de tensión entre ellas en todos los años que se conocían. Pensé que podríamos hablar. Maureen se quedó paralizada por la sorpresa durante un instante y luego retrocedió para dejar pasar a su suegra. Pase, Lillian. La antigua suegra miró a su alrededor con una curiosidad mal disimulada, evaluando el interior, los muebles, los evidentes signos de comodidad y prosperidad. «¡Qué casa tan maravillosa!», dijo, siguiendo a Maureen al salón. «Es tan espaciosa y luminosa». «Gracias», dijo Maureen señalando el sofá. «Siéntese. ¿Té o café?» «Té, si es posible», dijo Lillian colocando con cuidado la caja de galletas en la mesita. «He horneado tus favoritas, con almendras y canela». Maureen apenas pudo ocultar su sorpresa. En todos los años que llevaba casada, Lillian nunca se había molestado en recordar sus preferencias. Por lo general, su suegra se limitaba a anunciar: «He hecho un pastel», y todos tenían que alabarlo, independientemente de su sabor. Mientras preparaba el té en la cocina, Maureen reflexionaba sobre el repentino cambio de comportamiento de su ex-suegra. Por supuesto, no era una sorpresa. Después de que Mateus le contara a su madre su situación financiera, era solo cuestión de tiempo que hiciera una visita así. Sin embargo, era interesante. Al volver al salón con la bandeja, encontró a Lillian mirando las fotos de la pared, imágenes de plantas raras y semillas que la propia Maureen había tomado para su catálogo. «¡Qué fotos tan increíbles!», dijo Lillian. «Son muy detalladas. ¿Las has hecho tú?» «Sí», respondió Maureen, dejando la bandeja sobre la mesa. «Son para mi catálogo». Lillian se sentó en el sofá y tomó una taza de té. «Mateus me ha hablado de tu negocio», comenzó sin preámbulos. «Debo admitir que estoy impresionada». «¿De verdad?» Maureen se sentó en el sillón de enfrente. «Yo recuerdo valoraciones muy diferentes de mis actividades». Lillian frunció ligeramente el ceño. «Quizás fui demasiado precipitada en mis juicios. No comprendía la magnitud de lo que estás construyendo». «¿Por qué no intentaste comprenderlo?», señaló Maureen con calma. Lillian tomó un sorbo de té, buscando claramente las palabras adecuadas. «Maureen,
No he venido a discutir, he venido a pedirte perdón. Maureen arqueó una ceja. En todos los años que se conocían, nunca había oído a Lillian Whittle reconocer que se había equivocado. He sido injusta contigo, continuó Lillian. He dejado que mis prejuicios nublaran mi juicio objetivo. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Y te das cuenta ahora cuando te has enterado de mi situación económica, replicó Maureen. No es solo por el dinero, se apresuró a objetar Lillian. Es por el hecho de que has logrado todo eso por ti misma. Has demostrado tu espíritu emprendedor, tu determinación, que no viste hasta que te enteraste del tamaño de mi cuenta bancaria, concluyó Maureen por ella. Una extraña coincidencia, ¿no crees? Lillian se enderezó, adoptando instintivamente una postura defensiva. Entiendo tu escepticismo, Maureen, pero las personas pueden cambiar, revisar sus opiniones. Por supuesto que pueden, asintió Maureen. La cuestión es qué es lo que provoca esos cambios. Se quedaron en silencio durante un rato. Lillian rompió el silencio. Mateus está muy afectado. Se ha dado cuenta de que ha cometido un error. ¿Y has venido a interceder por él? He venido para intentar arreglar lo que quizá he estropeado, dijo Lillian, dejando la taza con cuidado sobre la mesa. Sé que he influido en su actitud hacia ti y ahora lo lamento. Maureen miró atentamente a su antigua suegra. Lillian parecía sincera, en la medida en que le era posible. Pero Maureen ya no era la joven ingenua que intentaba desesperadamente ganarse la aprobación de la familia de su marido. «Sabes, Lillian», comenzó, recostándose en el sillón, «todos estos años he intentado entender por qué no me aceptas. Pensaba que quizá era por mi origen, mi educación, mis modales, pero ahora entiendo que era más sencillo. Para usted, las personas se dividen en útiles e inútiles, y la utilidad se mide exclusivamente en dólares y centavos. Eso es injusto», replicó Lillian. «Sí, valoro la estabilidad financiera, pero... ¿Pero qué?», la interrumpió suavemente Maureen. «Le recordabas constantemente a Mateus que yo lo arrastraba hacia abajo, que era una carga. Y ahora, cuando se ha descubierto que gano más que tu hijo, de repente has descubierto un montón de virtudes en mí». Lillian apretó los labios conteniendo claramente una respuesta brusca. «He venido en son de paz, Maureen, y con la esperanza de que al menos escuches a Mateus. Está realmente arrepentido». «¿De qué exactamente?», preguntó Maureen. «¿Por no creer en mí? ¿O por divorciarse de una mujer que resultó ser un éxito financiero?» «No es justo», Lillian negó con la cabeza. «Mateus te quería». «Quizá», asintió Maureen, «pero no lo suficiente como para enfrentarse a tu influencia. No tanto como para creer en mí cuando todos a mi alrededor me consideraban una fracasada». Lillian iba a responder cuando sonó el timbre. Maureen se disculpó y fue a abrir. En la puerta estaba Mateus, nervioso, jugando con un manojo de llaves. «Hola», dijo. «Perdona por la visita inesperada, es solo que...» Se calló al ver a la madre de Maureen detrás de ella. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, supongo», respondió Lillian secamente. «Intento arreglar las cosas». Maureen contuvo un suspiro. «Pasa, Mateus. Ya que estáis aquí los dos, podemos hablar todos juntos». Volvieron al salón donde reinaba un silencio incómodo. Mateus miraba con recelo a su madre, claramente sorprendido por su presencia. «Recibí tus flores y tu regalo», rompió el silencio Maureen. «Gracias. Me alegro de que te hayan gustado», sonrió Mateus nerviosamente. «Recordé que siempre quisiste estas semillas de arce japonés». «Qué detalle por tu parte», asintió Maureen. Volvió a reinar el silencio. Lillian miró a su hijo con irritación, esperando claramente que tomara medidas más decisivas. «Maureen», dijo finalmente Mateus, «he venido a pedirte perdón de verdad por todo lo que ha pasado». «¿Por qué exactamente?», preguntó Maureen. Mateus parecía desconcertado. Por no creer en ti, por dejar que mamá influyera en mis decisiones, por el divorcio».
Morin lo miró fijamente. ¿Y si mi negocio hubiera fracasado? ¿Si realmente hubiera tenido problemas económicos? ¿Te arrepentirías igualmente del divorcio? Por supuesto, respondió rápidamente Mateus, pero algo en su mirada delataba su inseguridad. ¿Por qué ocultaste tu éxito?, intervino Lillian. Todo esto se podría haber evitado si hubieras dicho la verdad. Morin miró a su ex-suegra. Al principio no quería dar falsas esperanzas a Mateus, temía que el negocio no funcionara. Pero luego hizo una pausa. Entonces me di cuenta de que era una especie de prueba. Quería saber si en esta familia me valoraban como persona o solo como una fuente potencial de ingresos. Eso es absurdo, comenzó Lillian, pero Mateus levantó la mano para detenerla. No, mamá. Morin tiene razón. Nosotros... Yo he suspendido la prueba. En el salón volvió a reinar el silencio. Lillian estaba claramente descontenta con el rumbo que había tomado la conversación, pero se contuvo. Mateus parecía realmente arrepentido. Morin, por su parte, sentía una extraña tranquilidad. Ahora que se había dicho la verdad, sentía que por fin podía dejar atrás el pasado y seguir adelante. Morin. Mateus se inclinó hacia adelante. Entiendo que te he hecho daño, pero quiero arreglarlo, darnos una segunda oportunidad. Es todo muy repentino, comentó Morin. Hace solo 3 semanas estabas muy contento con nuestro divorcio. Fui un idiota. Mateus negó con la cabeza. Dejé que mi madre y mi propia inseguridad destruyeran lo que podría haber sido un matrimonio maravilloso. Podría haber sido, asintió Morin con suavidad. Pero ahora es pasado. No necesariamente, intervino Lillian. Las personas cometen errores, pero pueden enmendarlos. Soy la primera en reconocer que fui injusta contigo, Morin. Y si mi hijo te ama y tú aún sientes algo por él... Morin observaba con asombro la escena. Lillian Whitehall, la mujer que durante años le había hecho sentir que no era digna de su hijo, ahora prácticamente bendecía su reconciliación. Todo lo que había hecho falta para ello era conocer su éxito financiero. Creo que ambos están olvidando un detalle importante, dijo Morin. No solo he descubierto que me consideraban un estorbo, he visto lo fácil que les ha resultado cambiar de opinión al enterarse de mi dinero. Eso dice mucho más de ustedes que todos estos años. No es así, replicó Mateus. No se trata solo del dinero, sino de lo que has conseguido. En tu determinación, en tu fuerza de carácter, que siempre he tenido, concluyó Morin. Pero solo ahora te das cuenta. Lillian se enderezó, claramente perdiendo la paciencia. Morin, querida, entiendo tu resentimiento, pero aferrarse al pasado no es constructivo. Podríamos empezar de cero, quizás incluso ayudarte con tu negocio. Tengo contactos en la comunidad empresarial de Logansport que podrían serte útiles. Morin apenas pudo contener la risa. Ahí estaba, la verdadera cara de Lillian asomando tras la máscara del arrepentimiento. Para ella, todo seguía reduciéndose a los beneficios. Gracias, pero mi negocio va muy bien sin ayuda externa, respondió ella con calma. Mamá. Mateus lanzó una mirada de advertencia a Lillian. Por favor. Se volvió hacia Morin. Entiendo tus dudas, y reconozco que mis motivos pueden parecer egoístas, pero realmente me he dado cuenta de mi error. Te amé, Morin. Y creo que todavía te amo. Morin miró atentamente a su exmarido. En sus ojos se leía realmente el arrepentimiento, tal vez incluso sincero, pero había algo más en ellos. Cálculo, esperanza de volver a una vida cómoda con una esposa adinerada. «Sabes, Mateus», dijo ella suavemente, «yo también te quería. Por eso me dolió tanto ver lo fácil que te lo creíste, que creyeras que te estaba arrastrando hacia abajo, lo rápido que decidiste que no era lo suficientemente buena para ti». «Me equivoqué», dijo él, extendiendo la mano hacia ella, pero Morin se apartó suavemente. «No se trata de si te equivocaste o no», dijo ella, «sino en que ahora veo la verdadera naturaleza de nuestra relación.
Para ti y para tu madre, mi valor está directamente relacionado con mi situación económica, y eso no es algo sobre lo que se pueda construir una relación sana. Eso no es justo, intervino Lillian. Mi hijo está sinceramente arrepentido. Creo que lamenta su decisión, asintió Maureen, especialmente ahora que sabe que no seré una carga económica. Mateus parecía herido. ¿De verdad lo crees? ¿Que solo se trata de dinero? ¿Y no es así? Maureen inclinó la cabeza. Mira la verdad a la cara, Mateus. Si Eric te hubiera dicho que mi negocio había quebrado, que apenas llegaba a fin de mes, ¿estarías ahora aquí suplicando una segunda oportunidad? Él quiso replicar, pero no pudo. Ya ves, dijo Maureen con suavidad. Los dos sabemos la respuesta. La gente comete errores, insistió Lillian, y se merecen una segunda oportunidad. Por supuesto que se la merecen, asintió Maureen. Pero no a costa de aquellos a quienes han hecho daño. No os guardo rencor, Lillian, ni a ti, Mateus. Estoy agradecida por el tiempo que hemos pasado juntos, por la experiencia que he adquirido, pero sigo adelante. ¿Con otra persona? En la voz de Mateus se percibía celos. A mí misma, respondió Maureen con sencillez. A una vida en la que me valoren por quien soy y no por mi cuenta bancaria. Lillian parecía irritada. ¿Y esa es tu respuesta definitiva? Después de todo lo que hemos hecho para compensarte, nos enviaste flores y galletas, señaló Maureen con sequedad. No es una compensación equivalente a tantos años de desprecio. Maureen, por favor. Mateus parecía realmente desesperado. Al menos piénsalo. Danos una oportunidad de arreglarlo todo. Maureen lo miró con compasión. Quizás, en el fondo, él realmente lamentaba sus actos, pero sus motivos eran demasiado evidentes y hacía tiempo que había pasado el momento de un arrepentimiento sincero. Ya lo tengo decidido, Mateus, dijo con firmeza. Nuestros caminos se han separado y es mejor así, para los dos. Lillian se levantó bruscamente. Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido. Vamos, Mateus. Evidentemente, el orgullo de la señorita Gerrich no le permitía aceptar un arrepentimiento sincero. No se trata de orgullo, Lillian, replicó Maureen con calma. Se trata de autoestima, de comprender que merezco una relación basada en el respeto mutuo y el amor sincero, no en el beneficio económico. Mamá, espera en el coche, dijo Mateus de repente. Quiero hablar con Maureen a solas. Lillian claramente quería protestar, pero algo en el rostro de su hijo la hizo obedecer. Sonrió forzadamente a Maureen. Bueno, ha sido instructivo. Que tengas un buen día, Maureen. Cuando Lillian cerró la puerta, Mateus se volvió hacia su exmujer. Nunca cambiará, ¿verdad? Probablemente no, admitió Maureen. Pero no es solo ella, Mateus, es nosotros. El hecho de que nuestra relación se construyera desde el principio sobre unos cimientos inestables. Te quería de verdad, dijo él en voz baja. Quizá, asintió Maureen, pero no lo suficiente como para creer en mí cuando era necesario. Mateus bajó la cabeza. Tienes razón, fui débil. Dejé que mi madre y mis miedos influyeran en mis decisiones, y ahora estoy pagando por ello. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Finalmente, Mateus se levantó. No volveré a molestarte. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad y que te deseo lo mejor. Gracias, dijo Maureen, levantándose también. Yo también te deseo lo mejor, Mateus. Espero que encuentres lo que buscas. Él sonrió con tristeza y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se volvió. ¿Sabes qué es lo más irónico? Ahora, cuando ya es demasiado tarde, por fin veo lo increíble que eres. Y no se trata del dinero, se trata de la fuerza que siempre has tenido. Con estas palabras, salió, dejando a Maureen sola en la casa silenciosa. Ella se quedó junto a la ventana, observando cómo Mateus se subía al coche donde le esperaba su madre. No sentía ni amargura ni arrepentimiento, solo la tranquila certeza de haber tomado la decisión correcta.
Sus palabras sobre su fuerza no eran un cumplido vacío. Esa fuerza siempre había estado en ella, solo que antes no siempre era consciente de ello. Al día siguiente, Morin recibió un correo electrónico de los organizadores de una conferencia internacional de seleccionadores en Tokio con una propuesta para dar una charla sobre variedades raras de cerezos japoneses. Era una invitación prestigiosa y una excelente oportunidad para expandir su negocio. Sentada frente al ordenador, redactando la respuesta, Morin pensaba en su vida, en cómo la pérdida de su trabajo la había llevado a crear su propio negocio, en cómo un matrimonio fallido le había enseñado a valorarse a sí misma y a su independencia, en cómo todas las pruebas al final la habían hecho más fuerte y más sabia. No guardaba rencor a Mateus ni a Lilian, simplemente le habían mostrado lo frágiles que pueden ser las relaciones basadas en valores erróneos. Su repentino interés tras descubrir su situación financiera no hizo más que confirmar sus sospechas sobre cuáles eran sus verdaderas prioridades. Morin salió al jardín y se sentó en un banco junto a un parterre con nuevos brotes. Pasó los dedos por la tierra húmeda y calculó mentalmente cuánto tardarían en brotar las semillas de arce japonés que había plantado recientemente. Según sus cálculos, los primeros brotes deberían aparecer en 2 semanas. Desde la casa llegó el sonido de un teléfono. Se secó las manos en los vaqueros y se dirigió sin prisa hacia la casa. Era otra llamada de su socio japonés. Tras discutir los detalles del contrato y acordar los plazos de entrega, Morin tomó nota en su agenda y cerró el cuaderno. Ya estaba oscureciendo. Preparó un té, salió a la terraza y se acomodó en una silla de mimbre. Los perros de los vecinos ladraban en la lejanía y en el horizonte parpadeaban las luces de un avión. Logan se quedó dormido y ella elaboró mentalmente el plan para el día siguiente. Comprobar la germinación de un nuevo lote de semillas, responder a los correos electrónicos de los clientes y llamar a la empresa de mensajería. Un día de trabajo normal, como muchos otros que le esperaban. El teléfono volvió a vibrar. Era la confirmación de un pedido importante de Tokio. Morin dio un sorbo al té y miró hacia el cielo que se estaba oscureciendo. Quizá mañana me ponga a ampliar el invernadero oriental, pensó mientras terminaba el té.